Dios les bendiga, hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos van a estar viendo en esta ocasión, o sea, en el momento que Dios le permita estar escuchando esta transmisión, pues que el Señor me los bendiga grandemente. Y como siempre, mis hermanos, para mí es un placer grande el poder estar un día más para poder hablar de la palabra de Dios, que sabemos que ese es el alimento del alma. Gloria a Dios, es un privilegio grande para mí el poder estar siempre con ese deseo de poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Así es que como segunda vez se lo digo, bienvenidos y gracias porque siempre pues están pendientes de la palabra. Gloria a Dios. Y ahora pues quiero, hermanos, hablarles de los tiempos en que estamos viviendo y los tiempos pasados que se traen a la memoria de cómo Dios castigó aquella generación mala que tuvo la oportunidad de obtener una salvación, pero la rechazaron. Es algo bien doloroso, pero al mismo tiempo pues es, hermanos, es lamentable poder ver cómo Dios en su amor y su infinita misericordia siempre Él tiene un escape, o más bien dicho, da un escape, no es que tiene un escape, Él da una oportunidad de salvación a todo aquel que oye su palabra. En el día de hoy yo quiero hablarles de un pasaje de la Biblia que el Señor Jesucristo habló. Y esto es, hermano, en el día de su venida, porque el día de su venida está pronto. De la manera en que lo podemos, hermano, entender, no le estoy hablando como los falsos profetas que andan por ahí dando años, dando meses, dando días que el Señor viene. Pero el Señor fue claro y dijo de que la venida de Él o la venida de levantar a su iglesia, nadie lo sabe sino solamente el Padre que está en los cielos. Por tanto, los falsos profetas se han levantado en este tiempo a hablar tanto disparate, a inventar, a profetizar de su propio corazón, como dice el Señor a través de Jeremías, que de su propio corazón profetizan, que es adivinación de su propio corazón, adivinando y, y hablando lo que Dios no les ha enviado. Por tanto, el día de hoy, pues mis hermanos, estamos viendo lo que está aconteciendo y vemos cómo el mundo está, como el Señor lo profetizó. Esa sí es profecía. Y esa profecía está a punto de cumplirse porque quien lo dijo no es hombre y ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque salió de su boca y él dijo que él es la verdad. En San Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, la verdad, la verdad y la vida. Y dice que nadie va al Padre si no es por él. Por tanto, él lo aclaró acá en su palabra, gloria a Dios, donde lo dice, um, pues yo quiero que todo amigo, todo hermano que pueda estar tal vez en esta hora oyendo, pueda compartir la palabra. Bueno, yo voy a compartir la palabra con usted, pero yo quiero que por usted mismo se desengañe de lo que vamos a hablar, porque yo no le quiero hablar mentira, no quiero hablar de mi propia cuenta,
porque no tendría ningún valor, pero sí tiene valor cuando la palabra viene de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que como siempre, mis hermanos, le invito a leer la Santa Escritura para que usted se desengañe. Aquí no es hombre que le viene a hablar, aquí no es pensamiento de hombre, aquí no es lo que yo pueda pensar, no es lo que yo pueda hablar por mi propia cuenta, sino lo que le voy a hablar es la palabra de Dios. Y esta palabra es la que siempre va a estar, gloria a Dios, en su corazón. Escuche bien, mi querido amigo. Esta palabra que le voy a hablar es para que usted entienda de que hay una oportunidad de salvación y esa oportunidad de salvación es hoy. Dice el Señor, bueno, la palabra la dice Él a su pueblo: si hoy escucharas mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pero ahora pues tenemos, hermanos, y la oportunidad de que los amigos también nos puedan oír, porque ahora pues a través que Dios nos ha permitido transmitir su palabra a través de estas redes sociales, que muchos pues también la obtienen, no solamente los hermanos, sino el mundo entero tiene ese privilegio de poder escuchar palabra, pero la palabra pues está siendo ignorada. La palabra de Dios está siendo ignorada, pero vienen momentos, vienen tiempos donde esta palabra dice de que desearán oírla, pero ya no la oirán. Dice que tendrán hambre, pero no de comer tortilla, ni baleadas, ni pupusas, ni tortas, ni nada de eso, sino hambre de escuchar palabra de Dios. Se acerca ese día, mi querido amigo, y usted, mi querido hermano, que anda por ahí medio descarriado, medio dormido, medio tibio, yo le hago el llamado que nos regresemos. Hasta por mi persona lo puedo decir, no solo por usted, no me estoy sintiendo el santo, pero estamos queriendo siempre agradar a Dios. Y como siempre, la santidad es de la separación del mundo. Si sabe que su carne se está enfriando, pues regrésese a escuchar la palabra de Dios y póngala en práctica. Así que el llamado es a todo aquel que va a estar escuchando estas santas escrituras, que pueda atenderla tanto como el amigo, el hermano, y puedan estar siempre, gloria a Dios, atentos a la palabra que el Señor nos da en esta noche. Dios bendiga a los hermanos que se van a estar conectando. Dios les bendiga grandemente. Pues al día de hoy no estuvimos presentes en la iglesia por razones climáticos, y ya pues ya todos sabemos cómo está los tiempos en esta área donde estamos, gloria a Dios, viviendo. Pero el llamado es a todo aquel que va a estar escuchando la palabra de Dios. Le hacemos ese llamado a que se conecte, a que lea las Santas Escrituras. Busque, hermanos, vamos a compartir la Santa Escritura, y búsquese Mateo capítulo 24. Pero vamos a leer, mi hermano, vamos a leer Mateo capítulo 24, versículo 37 hasta el 51. De ahí vamos a ir a partes de la Biblia donde nos aclara cómo es que aconteció en el pasado, cómo estamos viviendo en el tiempo actual, cómo está el mundo en el tiempo actual, de cómo será la venida del Señor y cómo estaban en el tiempo pasado antes de que el diluvio llegara. Bueno, esto es primeramente lo que vamos a leer el día de hoy, basado a los tiempos que estamos viviendo tan peligrosos, y cómo estaba viviendo aquella generación antes del diluvio. Así que leemos las Santas Escrituras tal como está escrito, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la palabra dice la siguiente manera, se lo repito, Mateo 24, versículo 37 al 51, y dice la siguiente manera: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, oiga lo que estaba pasando, del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró
en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, en un molino, perdón, una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis que a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá y a la hora que no penséis. ¿Quién es pues el siervo fiel, prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y el hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mis hermanos y amigos, esto es algo para meditar y bueno, creo que sería un llamado de emergencia a los hermanos que están viviendo esa doble vida usted sabe que la Biblia llama hipócrita a todo aquel que dice ser y no es, ¿verdad? Entonces el día de hoy, hermanos, el llamado es a que dejemos ya de estar actuando como hipócrita, porque el Señor viene. Y recuérdese que ya le dijo algo, que Él viene pronto. Vamos a ir a los días de Noé, dijo el 37. Más como en los días de Noé, dice, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué estaban haciendo? Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Eso es lo que estaban haciendo. Esto es doloroso, hermanos. Esto es doloroso, amigo, porque es lo mismo que se está haciendo en el tiempo actual. Ahora no hay remordimiento en el corazón, no hay conciencia de que les haga sentir que hay muerte. No hay esa conciencia. Y cuando a la verdad hay un razonamiento en los tiempos en que estamos viviendo, razonar es sentarse y ver los tiempos que se están viviendo tanto para los hermanos y los amigos. Recuérdese, amigo, de que este llamado es para usted también. Y recuérdese, mi querido hermano, usted que anda por allí descarriado, que se ha alejado de los caminos del Señor, que le han puesto trampa, el enemigo le ha puesto trampa, que ha usado hasta ministros supuestamente para presentarle la palabra de Dios, pero al mismo tiempo no ha encontrado lo que usted ha estado buscando. Yo le llamo en el nombre del Señor que busque una congregación a donde se le predique la sana doctrina, tome la Biblia en sus manos y empiece a leer lo que le están predicando, porque si a usted le están predicando y usted no sabe qué es lo que le están predicando, usted está siendo engañado. Pero si las Santas Escrituras a usted le está aclarando
lo que el siervo le está predicando, entonces usted está bien. Pero tiene que ver también el testimonio que está llevando ese siervo. Porque si es siervo, es un servidor del Señor, por tanto tiene que estar haciendo lo que Noé hizo. Noé hizo lo que Dios le ordenó. Y aquí el Señor aclaró algo, que esto es lo que nosotros necesitamos estar haciendo. Amén. Esto es lo que nosotros necesitamos estar haciendo. Tenemos que poner en práctica, gloria a Dios. Bueno, me voy más adelantito para que usted sepa, hacer lo que Dios quiere que hagamos, lo que Noé hizo. Noé escuchó la voz de Dios, le dijo, hazte una arca. Noé no preguntó para qué, él nada más dijo, sí Señor, está bien. Ahora el Señor nosotros nos manda a predicar la palabra. Lo único que tenemos que decir es, Señor, gracias por darme el privilegio de predicar tu palabra, está bien. No hay que contradecir, no hay que estar haciéndole preguntas al Señor, porque Él es el Señor, el Rey de Reyes, Señores, Señores. Él es el que da la orden. Lo único que nosotros tenemos que hacer es obedecer. Amén. Noé, gloria a Dios, le iba a leer el que necesitamos nosotros. Le voy a leer el 30. Bueno, vamos a caminar más adelantito. Vamos a leer el 37 y se lo vuelvo a repetir para que usted vea qué tiempo está viviendo, porque el Señor lo está trayendo a la memoria lo que ya había acontecido. Amén. ¿Cómo es su venida? Amén. Por eso, bueno, yo me fui el 37, pero tenía que leerlo. Gloria a Dios. Del 28, bueno, ahí está la venida del Señor. Desde el 29 para adelante usted puede leer y ahí le explica cómo es su venida. Pero yo me fui hasta el 37 para avanzar más con aclaraciones de cómo será los tiempos, o cómo fueron los tiempos en el pasado antes del diluvio y cómo están los tiempos antes de la venida del Señor. Porque la venida del Señor está cerca, mi querido hermano, mi querido amigo, usted que tal vez nunca le han dicho de que esta tierra un día va a ser dejada por los creyentes que han creído en el Señor Jesucristo. Esta tierra va a ser abandonada y cuando esta tierra, la iglesia sea levantada, será una tierra sin sabor, no habrá sabor de nada, porque lo único que le da sabor es el evangelio a esta tierra, porque el evangelio es el único que hace cambiar el pensamiento del hombre. Cuando el hombre se arrepiente y viene con un corazón muy arrepentido ante la presencia de Dios, Dios le da la oportunidad que le conozca y pueda caminar conforme a su voluntad. Pero lo que le estamos llevando a entender, hermanos y amigos, que viene ese día como en los días de Noé. Bueno, dice el 36, vuelvo a repetir, más como en los días de Noé, dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes, oiga bien, mi querido hermano y mi querido amigo, como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Amén. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Oiga, no dejaban espacio para escuchar al viejito Noé que estaba haciendo el arca, aunque el hacha o lo que se estuviera usando, los instrumentos que estuvieran usando para hacer aquella arca no les llamaba la atención, y si les llamaba la atención les molestaba. De igual manera como el evangelio es predicado el día de hoy, le molesta el evangelio, le molesta al amigo que se le predique el evangelio sin darse cuenta que es la salvación de su alma. Y este es el llamado que se le hace al amigo en el día de hoy, porque el día se acerca. El día se acerca cuando ya no habrá más predicación en esta tierra de salvación, porque la predicación es la salvación para su alma. Entonces, mire esto, qué tremendo es el 38, porque eso es lo mismo que está aconteciendo en el tiempo actual. Es lo mismito. La preocupación del hombre ahora es divertirse. La preocupación del hombre ahora es darle satisfacción a la carne. La preocupación del hombre es dar
gloria a Dios, exhibir sus riquezas, exhibir su altivez de su corazón. Es lo único de lo que está preocupado, y yendo para allá y para acá, hacer todo lo contrario de la voluntad de Dios, no atendiendo la palabra de Dios, que es la salvación de su alma. De esta manera es que estaba viviendo en los días de Noé. No Noé, no me vaya a interpretar mal esto. Cuando antes de que Dios le llamara a Noé a hacer la arca, así vivía el mundo, casándose y dándose en casamiento sin preocupación de nada, como que todo estaba, gloria a Dios, como que todo estaba sin ningún problema, como que no iba a venir un final, pero si el final se acercaba, porque a Dios le dolió en el corazón ver a hecho al hombre. Por tanto, los designios del corazón eran continuos solamente al mal. Pero ahora hay una oportunidad, mi querido amigo, para que usted también tenga esa entrada al reino de los cielos, para que el Señor pueda llevarlo a donde Él ha prometido que nos va a llevar. Ese es el propósito de enviar esta palabra, para que usted la atienda. Entonces, mire, y le devuelvo y le repito, vamos al 38, 39. Y no entendieron, dice, oiga, lo que está pasando el día de hoy. No entienden el llamado, mi querido amigo. Entiende el llamado. El llamado es para su bien, no es para mí. Yo estoy cumpliendo nada más con el mandato de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda creación. Toda creación, no criatura. Criatura es creación, no me estamos hablando niños, no. Criatura, pues tenemos un concepto de criatura que es un niño, pero se dice creación, toda la que es creación, que tiene entendimiento de que hay un Dios y que hay un final en su vida, y que de allí depende. Si escucha la palabra de Dios, va a salvación, y si no escucha la palabra de Dios, va a condenación. Y no entendieron, dice, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Así será, dice, también la venida del Hijo del Hombre. Oiga, mi querido amigo, y no entendieron, porque Noé escuchó la voz de Dios y se empezó a preparar el arca para salvar su vida. Amén. Pero Noé predicaba el evangelio: arrepentidos, arrepiéntanse, hombres, dejen de hacer el mal, arrepiéntanse de ese mal camino y vengan a aceptar al Señor. Pero no lo oyeron, lo ignoraron. De igual manera es que va a acontecer, mi querido amigo, pronto va a acontecer esto. Le vuelvo y repito el 39. Y no entendieron, dice, hasta que vino el diluvio. ¿De qué le sirve, mi querido amigo, de que usted venga a entender y a creer hasta que la iglesia ya haya sido arrebatada? ¿De qué le sirve? Es ahora que todavía hay oportunidad, es que usted tiene que venir como emergencia, como una ambulancia con las luces prendidas, que ya su vida se está acabando, que ya su vida está a punto de llegar al infierno, porque mientras hay vida hay esperanza. Después de que ya la iglesia es levantada, haga lo que haga, mi querido amigo, no hay más esperanza de salvación, porque escrito está que mientras hay vida hay esperanza. Después de muerto, deje de estar creyendo de que lo van a sacar de ese sitio donde supuestamente van las almas. La Biblia dice claramente que el hombre nada más tiene dos sitios: muere, o va a descansar a la presencia de Dios, o va a un lugar de tormento. Ahí lo dice Lucas 19, gloria a Dios, 16, 19, por ahí dice que el rico y Lázaro pues era el que estaba, hermano, pues esperando en el Señor. Pues él fue a descansar a los senos de Abraham. El otro fue a abrir sus ojos en llamas de fuego, por cuanto no hizo justicia con su hermano cuando estaba en la tierra. Por tanto, ahí es donde yo le aclaro que mientras hay vida y esperanza, deje de estar creyendo en mentira que el diablo les da a creer a ustedes, que usted puede ser fornicario, adúltero, borracho, drogo, lo que quiera hacer, y después facilitamente lo sacan con un par de rezos por allí. Deje de estar creyendo eso, porque eso es invento del mismo diablo, porque el único que puede salvarle el alma es el Señor Jesucristo. Mientras usted venga arrepentido, como le dijo Pedro a aquella gente, mire lo que les dijo aquí en Hechos 3:19, mire lo único
mi querido amigo. Es lo único que usted puede hacer, mire, ve. Oiga lo que le dijo Pedro acá, mire, ve. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Oiga, qué tiempo más de refrigerio. No hay otra manera que usted pueda ir al reino de los cielos, mi querido amigo. No hay otra manera que usted pueda tener un descanso. No hay otra manera que usted pueda tener un refrigerio, como dice aquí, después de una jornada de trabajo en el día. Después, mire, irse a sentar y tomarse lo que a usted le agrada. ¿No cree que es algo rico? Es lo mismo en el camino del Señor. Mientras estamos en esta tierra, podemos ser ultrajados, podemos ser humillados por el mundo, pero no importa, sabemos que eso no es nada para lo que Dios tiene preparado para aquellos que se guarden, para aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero. Mientras mi amigo, usted no haga esto, lo que Pedro le mandó, mire, ve, así que arrepentidos y convertidos, porque ahorita pues hay muchos arrepentidos, pero no se han convertido. Una cosa es creer, otra cosa es vivir conforme le está enseñando el Señor. Por tanto, aquí hay dos requisitos grandes. Hay que arrepentirse. Arrepentirse es parar de hacer lo que ha estado haciendo y continuar ya con la nueva instrucción que el Señor nos manda. Eso ya es arrepentido y convertirse ya del hombre viejo al hombre nuevo. Amén. Porque eso es lo que le dice Pablo a los de Corintio, de modo que si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora en Cristo todas son hechas nuevas. Esa es la conversión. Amén. Arrepentimiento es uno, conversión es otra. Por tanto, yo le hago ese llamado a mi querido hermano que anda por allí, que solamente le dijeron levante la mano y confiese, y sigue viviendo como el mismo mundano, como el mismo cobarde, revolcándose en el mundo de donde Dios lo rescató. Si sigue así, mi querido hermano, yo le digo, regrésese al camino de la santidad para que pueda tener días de refrigerio o tiempos de refrigerio, porque a lo contrario no va a haber ningún refrigerio, sino que va a llegar a un lugar donde solamente hay dolor, hay tribulación, donde allí, hermanos, el juego, dice la Biblia, que no para. Esas llamas no se paran allí, todo el tiempo es dolor. Por tanto, aquel hombre que fue a abrir sus ojos en llamas de fuego, fue el que dijo, que le pidió a Abraham que no permitiera que sus 5 hermanos llegaran ahí, que mandara a Lázaro a que le fuera a avisar a sus hermanos o a alguno, pero dijo el padre Abraham, no, mi hijo, allá están ya los profetas, ellos están predicando. Por tanto, si no creen a los vivos, ¿cómo van a creer a los muertos? Así es que, mi querido hermano, mi querido amigo, el llamado es a que venga al arrepentimiento, reconozca que el único salvador de su alma se llama Jesús de Nazaret, el Cristo, gloria a Dios, que es el salvador de todo aquel que cree en él. Por tanto, mire, vamos a ir más adelantito. Mire lo que dice, gloria a Dios. Bueno, ya le dije el 19, que es la manera que va a tener la salvación, arrepintiéndose y convirtiéndose, no solamente aceptando, porque como le vuelvo y repito, muchos andan por ahí, yo ya acepté a Cristo en mi corazón, así que por tanto yo no tengo una idea de aceptarlo. Le digo que esa forma que usted lo ha aceptado, de nada le sirve. Porque así fue también aquel llamado, o más bien dicho, aquella contestación de aquel siervo que estaba orando y Dios le oyó su oración, que se llama Cornelio, pero el Señor le dijo, mandó al ángel y le dijo que mandara a traer a Pedro, que estaba en Jope, para que le instruyera, le hablara y le presentara de qué manera tenía que ser recibido el evangelio. No esté esperando usted que Dios le diga a usted, que le revele más de lo que ya está revelado aquí, porque Pedro le dijo claramente que esta profecía es la profecía más segura que tenemos. Por tanto, la salvación es creer a este santo libro, y si ya no creen este santo libro, si ya no cree lo que le estamos diciendo nosotros, lo que le estamos predicando, pues ya no hay esperanza de salvación. Pero si usted se arrepiente, mi querido amigo, mi querido hermano que anda por allí hipócritamente diciendo que es, pero no es, vuelva hacia los caminos del Señor, que mientras vida hay esperanza. Si usted viene arrepentido, el Señor le perdona. Solamente tiene que hacerlo con un corazón de verdad arrepentido. Gloria a Dios. Entonces dice, mire, ve, vamos
El 39 se lo dijo, esto es lo que estaba pasando antes del diluvio, pero vamos al 40. Entonces dice el Señor, mire, entonces estarán dos en el campo, dice el uno será tomado y el otro será dejado. Mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido hermano, mi querida hermana, no permita usted que en ese día que el Señor venga a levantar a la iglesia, que es su novia, para casarse, sea dejado en esta tierra. No permita eso, hombre. Mejor que los dos hermanos que están se vayan juntitos. Pero aquí está hablando del inconverso y el convertido. El convertido se va y el inconverso se queda. La convertida se va y la inconversa se queda. Porque esta palabra es palabra de Dios y esta no va a haber, hermanos, no va a haber nadie quien la pueda venir a cambiar, porque la palabra de Dios es verdad y lo que Él dijo así se hará. Por tanto, mi querido amigo, mi querido hermano, póngase las pilas porque ahorita es el tiempo de estar preparando. Bueno, cuando si ahora usted escucha la palabra de Dios, te está preparando, y si en esta noche el Señor viene, usted ya está preparado para ir a la presencia de Dios. Amén. Porque el punto es creer, no es decir, hermanos, que así como estoy voy para el cielo. Entonces dice, mire, ve, 41, dos mujeres estarán, dice, moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Bueno, qué tremendo, qué dolor, lastimosamente así será. Gloria a Dios. Entonces dice el Señor, 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Eso fue lo que aconteció en el tiempo de Noé, mi querido hermano, mi querido amigo. La gente se estaba casando, no le importaba lo que Noé estaba haciendo, porque era algo diferente a la normalidad en ese tiempo. Oiga, ¿usted qué cree que el evangelio, como lo tienen ahora, este evangelio es para haraganes, para locos, para todo lo que le quieran decir, ignorantes de que no tienen nada de revelación de Dios? No, la palabra ya está revelada en este santo libro, solo lo único que hay que hacer es oírla y creerla. Ahí está la clave principal para ir al cielo. Pero mire lo que estaban haciendo esta gente en el tiempo pasado, hermano. Estaban como estamos en el tiempo actual. Usted mira por las esquinas, nadie se interesa por la salvación. Lo único que se interesa es en vivir la vida nada más, sin darse cuenta que es la condenación eterna. Entonces mire, aquí lo dijo el Señor, una será dejada, la una será tomada y la otra será dejada. Pero dice el 42, que esto es lo más importante que tenemos que hacer en el tiempo actual. Velada, velada. Y velado no es desvelarse, no esté confundiendo velada con desvelarse. No, velar es ver qué tiempo estamos viviendo. Tenemos que ver alrededor qué es lo que está aconteciendo. Si usted está escuchando lo que pasó en el tiempo de Noé, la gente nada más se estaba en disfrutar la carne, nada más. No puso atención para salvar su alma, sino lo único que se entretenía era nada más entretener la carne, pero no echar mano a la salvación, poner atención a aquel viejito que estaba predicando la palabra, que se arrepintiesen, así como fue aquel hombre allá en Nínive. Recuérdese Jonás, que llevó el mensaje a aquel rey, se arrepintió y sometió a toda la nación a ayunar, desde el más viejo al más joven, al niño, a la bestia, y Dios tuvo misericordia de ellos. Por tanto, el día de hoy es de igual manera. Lo único que necesitamos es oír la palabra de Dios y ponerla en práctica, porque de lo contrario no hay salvación. Y el llamado es, mi querido hermano, usted que está predicando, no esté predicando solamente de los días prósperos en esta tierra. No, predique de que viene un día donde su alma será entregada en las manos del diablo o va a la presencia de Dios. Una de las dos cosas. Porque dice que el infierno o el agua de fuego fue específicamente hecho para el diablo y sus seguidores, para el diablo y sus ángeles, que son los que se trajo con él. Pero todo aquel que sigue sus vanidades, allí mismo va a ir a parar. Por tanto, le digo, mi querido hermano, ya deje de estar
poniendo tropiezo a aquellos que quieren entrar en el reino de Dios, dando una doctrina falsa, dando enseñanzas que no traen salvación, sino solamente entretención para la carne. No haga eso, mi querido hermano, no esté predicando eso. Predique que Cristo viene y que el día se acerca. El día ya se acerca cuando el Señor levantará a los suyos. Mire lo que dice el 42, esto es lo que le digo a usted, mi hermano, a usted, mi hermano predicador, a usted, mi hermano evangelista que anda por todos los lados, no lleve mensaje de prosperidad, lleve el mensaje de arrepentimiento, arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se acerca. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista cuando estaba allá en aquel río bautizando. Entonces dice, le vuelvo y repito, el 42, velá pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Gloria a Dios, así. Pero mire que Noé estaba listo, estaba preparado, hermanos, para recibir lo que Dios iba a enviar, aquel juicio, aquella generación, porque él hizo lo que Dios le envió, hizo el arca y estuvo a salvo él, su esposa, sus 2 hijos, con sus 2 nueras. Gloria a Dios. 3, perdón. Entonces dice que fueron, en total, pues fueron 8 los que se salvaron, gloria a Dios. Pero ahora, pues hermano, lo que yo quiero que usted se salve para que podamos estar en la presencia del Señor, que cuando Él venga, pues no seamos, hermanos, rechazados por nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Entonces, mire, velemos. Pero dice el Señor que esto es lo que hubiese pasado, miren, en el tiempo del diluvio. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Gloria a Dios, claro que sí. Pero como ya lo dijo él, que nadie sabe la hora ni el día, qué hora es el Hijo del Hombre vendrá. Nadie lo sabe, por tanto es echar mano ahora, porque la salvación es fe y la fe es oír la palabra de Dios y la fe es creer en la palabra de Dios y vivir en pos de la palabra de Dios. Esa es la fe y es la salvación para todo aquel que cree en este santo libro. Gloria a Dios. Bienaventurados aquellos que sin ver han creído. Solo oyendo esta santa palabra ha obtenido la salvación, porque ha creído y vive en pos de su palabra. Entonces, si en el tiempo de Noé Dios había dicho, oye, haz la arca, pero yo voy a enviar un par de tormentas de agua para que la gente se mantenga allí, pues ya sabiendo de que es agua que viene del cielo, hermano. Si en esos tiempos no llovía, por eso es lo que va a acontecer en el tiempo actual. ¿Cuál es la gran noticia que se va a llevar el mundo entero? Que van a decir, ¿y qué pasó con el hermano que vi en la esquina? Ya no está. ¿Qué pasó con la ancianita que estaba ahí? Hombre, la que le negaba la comida, la que le negaba la bebida. ¿A dónde está? Ya no está, se fue a la presencia del Señor. Esa es la gran noticia que se va a llevar el mundo. Gloria a Dios, pero no están ignorantes, porque el Evangelio ha sido predicado en todo el mundo, y todo aquel que ha oído su palabra tiene alguien que le juzgue en aquel día, porque el Señor Jesucristo dijo, yo en aquel día no los voy a juzgar, los va a juzgar la palabra que han oído, porque no la han querido creer, no la han querido aceptar en su corazón. Por tanto, ella es la que les va a juzgar. Amén. Entonces por eso dice el 44, por tanto dice, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Por tanto, todos aquellos hermanitos que están siempre velando en lo espiritual, no desvelándose, no esté confundiendo, los desvelos no les salva a usted. No piense que por estarse desvelando por allí está esperando que el Hijo del Hombre vendrá. No, dice que el Hijo del Hombre vendrá en un abrir y cerrar de ojos. No piense que es como la parábola de las 10 vírgenes, que viene el marido. Eso es una parábola para los israelitas, porque así era como se daban estas celebraciones en el tiempo pasado. Ahora para nosotros es en un abrir y cerrar de ojos. Así será la venida del Señor. Por tanto, no piense usted que se va a estar desvelando. Si está usted despierto a la hora que esté, pero si está listo espiritualmente con el Señor, usted va a la presencia del Señor en un abrir y cerrar de ojos. No es que le van a estar tocando puertas, nada de eso. Olvídese, porque la puerta fue tocada, usted la abrió, vino el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a morar en usted. Por tanto, a la hora que Él venga por usted, usted se va con ellos. Amén.
Dice el 44, por tanto, también vosotros está preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Entonces dice el 45, ¿quién pues? Ese quiero que sea usted, mi hermano, ese quiero ser yo, ese quiero ser yo, esa quiero que sea usted, mi hermana. Mire, ve, te bien, que estén bien abiertos sus ojos espiritualmente y esté listo, esté lista. Gloria a Dios. Mire el 45. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual le puso su Señor, dice, sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Gloria a Dios. Qué privilegio más grande. Qué privilegio más grande esa madre, ese padre que tiene hijos y está dándole la instrucción a sus hijos cómo mantenerse fiel ante los ojos de Dios. ¿Quién es ese hombre que Dios puso en la casa de oración para que instruya la palabra y la dé a tiempo y fuera de tiempo? ¿Quién es esa hermana que está en el trabajo dando esa predicación, dando ese testimonio? Ese es el que Dios viene a traer. A esa persona es que Dios viene a traer, que está manteniendo la fidelidad a la palabra de Dios. Dice el 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Velad y orad para que no caigáis en tentación y podamos estar, hermanos, listos para la venida del Señor Jesucristo. Así no tienen que estarse lamentando, porque el único que se va a lamentar es aquel que oyó y no quiso aceptar la palabra de Dios. Entonces, mire, le voy con el 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondré. Qué precioso para todo aquel que esté haciendo la voluntad de Dios, aquel que está velando, viendo los tiempos que estamos viviendo y que no le pone atención al mundo, sino que siempre vive viendo lo espiritual, que la venida del Señor se acerca, a ese que el Señor viene a traer, porque se está guardando en esa fidelidad, en esa santidad, porque a esos son los que el Señor viene a traer. Mi querida hermana, mi querido hermano, amigo, ponga atención, llame al Señor, y el Señor viene y le permite de que usted pueda afectarle en su corazón, porque eso no es de usted, eso es de parte de Dios. Usted pide misericordia, Dios viene y le abre el entendimiento y le da la oportunidad para que usted le pueda creer y aceptar. Pero si usted se vuelve un altivo, pues lastimosamente la Biblia dice que los altivos el Señor los mira de lejos. Por lo tanto, los de humilde corazón dice que los mira de cerquita. Así que, mi querido hermano, mi querido amigo, eche mano a la salvación creyendo estas santas escrituras, porque mire, ve, qué precioso es esto. Así dice el 47, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondré. Él dijo claramente, me voy a preparar morada, porque donde yo esté, allá estarán vosotros conmigo. Gloria a Dios, qué precioso eso. Mire, ve, dice 48, pero si aquel es aquel sinvergüenza que anda por allí engañando y diciendo que es, pero no es nada, porque los frutos que da es fruto de nada de que ver con lo que el Señor ha mandado. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, ese es aquel que se ha extraviado, sin vergüenza, que va por allí predicando por ganancias deshonestas y llenando su vientre nada más de lucrarse de las ovejas. Ese sinvergüenza es el que está diciendo ahorita, no importa, el Señor no viene todavía, por lo tanto voy a seguir estafando, quitándole los diezmos, robando ofrendas y haciendo cuantas cosas, sacando provecho de toda la palabra de Dios. Por tanto, Pedro no se equivocó, porque la palabra fue inspirada por Dios y él la dio a aquellos santos hombres cuando dijo que vendrían muchos engañándonos y haciendo mercadería de todos aquellos que eran alguienes que no quisieron oír la palabra de Dios tal como está escrita, para que pueda ser edificado a través de la palabra. Pero hay muchos que han dejado, y son estos que está hablando, mire, ve. Pero hay de aquel siervo malo que dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Son esos que están por ahí, que solo están viendo la oportunidad para aprovecharse de su oveja y dejarla sin pelo, mi hermano, sin lana, pues hombre, de toda moneda que pueda hacerle beneficio en su vida, se la quita, y sin darle
hermanos, ninguna explicación por qué se la quita. Pero bueno, aquí estamos, hermanos, para enseñarles de que la palabra de Dios es viva y eficaz, por tanto hay que aceptarla para que pueda salvar su alma. De lo contrario, pues no espere ninguna salvación, no espere ir al cielo, porque si usted no tiene ese pasaporte, no tiene sellado ese pasaporte, olvídese que va a los reinos de los cielos. Lastimosamente aquí se queda. Pero el propósito no es ese. La palabra de Dios no es para condenar al mundo, sino que el mundo, lo que está en el mundo, sean salvos por él. Amén. Porque el mundo es toda la humanidad que vive ignorantemente, viviendo, creyendo que así como estaba para el cielo, pero no es así. Así que 49 dice, mire, ve. Y dice, está hablando del falso, del mal predicador, del mal ministrador de la palabra, dice, y comenzaré a golpear a sus consiervos, dice, y aún a comer y a beber con los borrachos. Pues hay muchos todavía por ahí que dice que tiene la santa doctrina, pero de que se siguen embriagando con el mundo, viven como el mundo. Yo conocí cierto hombre por allí que les y supuestamente es pastor, y lo que único que estaba haciendo, dándole instrucción a un inconverso del vino mejor que tragaba, del mejor licor que tragaba, del mejor puro que se metía en la boca, parecía el diablo echando humo ya. Ese fue el testimonio que yo recibí de él, de los sinvergüenzas que se dicen ser pastores, pero viven como el mundo, de lo mismo que está diciendo el Señor aquí, mire, ve, y comenzar a golpear a sus consiervos, y aún dice, a comer y a beber con los borrachos, porque ahí es donde viven estos sinvergüenzas que predican la palabra de Dios, pero al mismo tiempo ni ellos son salvos por la falsedad que hay en su corazón, porque son hipócritas, pretenden ser, pero no son nada. Amén. Y de allí es donde el Señor nos quiere salvar. Entonces dice el 50, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Es que es correcto, mi hermano. Por eso le hablé de los falsos profetas en el principio, cuando empezamos el mensaje. Yo le dije que andan muchos falsos profetas diciendo que el Señor viene, que el fin del mundo viene, que aquí y allá, pero no es nada cierto, porque dice claramente aquí que nadie lo sabe, ni aún los ángeles del cielo lo saben. Imagínese usted un perverso vagabundo que anda por ahí hablando lo que no tiene que hablar. Yo le digo, arrepiéntase, hombre, arrepiéntase, que mientras tiene vida, tiene esperanza. Así es que mire lo que dice el 51, y lo castigará, dice, duramente. Oiga, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. Mi querido hermano, mi querido amigo, ponga mucha atención a la palabra de Dios, porque de esto depende la vida eterna. Yo le hago el llamado a cualquier pariente, a cualquier familiar que escuche este mensaje: venga a los pies del Señor. Aquí nadie viene para hacerle daño a usted, si lo único que queremos es presentarle la salvación, no para sacar provecho de usted, porque sabemos y conocemos las Santas Escrituras, de lo que nos acaba de decir su palabra allí, de que muchos pues están haciendo eso. Están dando una doctrina, están dando unas enseñanzas que no es para edificación, sino para destrucción del alma de sus oyentes. Pero el Señor tiene un castigo para ese perverso. Así que por tanto, si está haciendo eso, arrepiéntase, arrepiéntase, que todavía tiene vida. Arrepiéntase. Si no se arrepiente, pues ya sabe usted mismo a dónde va a ir a parar. Así es que, mis queridos hermanos, amigos, para mí ha sido un placer leerle las Santas Escrituras. Dios bendiga a todos los hermanos que se estuvieron conectando, y a los parientes que estuvieron conectándose, hermanas también en Cristo Jesús, porque en el camino del Señor todos somos hermanitos, y que el Señor me los bendiga grandemente, y esperando pues que pronto estaremos nuevamente en esta transmisión para vernos. Gloria a Dios, y la paz de Dios sea en cada uno de vosotros. Dios me los bendiga y una feliz noche, y será hasta la próxima. Hasta pronto.